Salud, dinero y amor, despertar para valientes. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos y amigas, suscriptores y visitantes? Bienvenidos ustedes que son nuevos a este canal. Mire, aquí me ocupo de esos tres temas, de la salud, que es importantísima, del dinero, que nos hace tanta falta, y del amor, que es por donde generalmente flaqueamos. Es nuestro talón de Aquiles de algún modo. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez. Soy licenciado en Filosofía y Letras, apasionado de la salud, investigador de artes, ciencias ocultas. Y también tengo como hobby las finanzas y he dado algunos pinitos al respecto y hay unos videos en este canal sobre el tema. Bueno, mire, cuando usted termine este video va a tener conocimiento y va a estar capacitado para entender mejor su mundo emocional. Ese que tanto pereque le da y que tanto le hace sufrir. Le voy a dar algunas herramientas valiosísimas que sé que le van a servir porque a mí me han servido y me están sirviendo particularmente en este momento. Mire, valiéndome de esta libreta donde tomé apuntes anoche, cogí ciertas ideas que bullían en mi mente y las puse aquí por escrito con unas palabras clave específicas, unas palabras muy sugerentes, muy sugestivas, que le van a llegar a usted profundamente y que van a hacer más significativo este mensaje. Somos seres emotivos. En otro video yo dije que éramos seres sexuales, no tanto seres intelectuales ni sociales, como lo han dicho algunos filósofos, sino seres sexuales, había dicho. Pero aquí me toca cambiar el término, somos seres emotivos. Bueno, lo emotivo y lo sexual van de la mano, pero básicamente somos emocionales. O sea, la emoción juega un papel importantísimo en nuestras vidas, en la vida de la persona humilde y en la vida de la persona muy importante, famosa y adinerada, igual. En la vida de la persona de hoy y en la vida de la persona que vivió hace 2000 años. Los sentimientos, las emociones son fundamentales en nuestra existencia, mueven nuestros actos, crean nuestro destino y nos llevan a hacer grandes cosas o a caer en terrenos bastante bajos, en situaciones deplorables. Vivimos la mayor parte del tiempo bajo el imperio y tiranía de las emociones. Oiga, imperio y tiranía. Las emociones no tienen compasión con nosotros, se apoderan de uno y lo dominan y lo sumergen en un estado de ánimo bajo y bueno, imperio y dominio de las emociones. Casi todo el tiempo estamos bajo el imperio de ellas. Recuerdo una parte del libro de Og Mandino, el vendedor más grande del mundo, donde decía: hoy seré dueño de mis emociones son como las olas del mar que van y vienen, pero yo sabré polarizarme hoy para que mis emociones sean positivas, sean buenas, sean constructivas. Bueno, pues de eso vamos a hablar también acá. Las emociones casi siempre están conectadas al pasado y suelen estar impregnadas de resentimiento y autocompasión. Pasado, resentimiento y autocompasión. Vivir en el pasado es perdernos la alegría del presente. Vivir en el pasado es vivir de algo que ya se fue. Bueno, las emociones nos anclan en el pasado, vienen de atrás, vienen de lo que pudo haber sido y no fue. Y desde ese punto de vista estamos salimos perdiendo, perdón. Salimos perdiendo porque podríamos vivir en el presente de una forma más constructiva. Hay resentimiento y autocompasión por lo general en esas emociones. Desafortunadamente las que más sobresalen son las negativas. Y en el pasado hubo muchas situaciones que nos hicieron sentir odio, que dejaron odio en nosotros, rencor, venganza y autocompasión, que es todavía peor.
porque es sentirse uno incapaz, es sentirse uno que vale muy poco, es sentirse poca cosa, es olvidarse de la grandeza que hay dentro de nosotros. El presente y el futuro suelen generarnos miedo, inseguridad y desconfianza angustiosa. El presente y el futuro, básicamente el futuro, ¿no? Nos crean miedo y desconfianza angustiosa. Pero ¿cómo no va a ser si es que vivimos rodeados de basura en los medios de comunicación con los que vivimos en contacto a toda hora? Solo transmiten cosas negativas y prevén catástrofes y cosas terribles. Para eso están hechos, para sembrar el miedo en la gente. Conclusión, aíslese, hágale el lado, déle la espalda a los medios de comunicación. A no ser que usted crea lo que dice la mayoría de la gente. No, 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 hay que vivir informados. La información es muy importante. Pero ¿cuál información, señor? Si nos mantienen es desinformados. Si lo que hacen es torcer nuestro entendimiento con tanta basura que transmiten. Lavar nuestro cerebro. Dale la espalda a los medios por un buen tiempo. O simplemente acuda a ellos muy, pero muy de vez en cuando, como para enterarse y ya, ¿no? Sin detalles. Lea si acaso titulares una que otra vez. La música y las emociones siempre van unidas y son interdependientes. Mire, usted no sabe el poder que tiene la música con respecto a nuestras emociones y estados de ánimo. Es increíble cómo un tema musical puede llevar a una persona incluso al suicidio o a cometer un crimen. Estoy seguro que hay miles y miles de personas que con un tema musical se han quitado la vida. Recuerdo en mi pueblo natal, bueno, yo no nací en Manizales, pero ahí muy cerca. En Manizales hay un sitio donde hay un puente, el puente de Olivares, y es un puente altísimo, con una canción, no recuerdo cuál era, creo que esa que dice: desde que te marchaste, dormir casi no puedo, hay noches que despierto con ganas de llorar. Creo que era con esa. En todo caso, con una canción en particular, cantidad de personas se lanzaron de ese puente. Incluso muchas parejas también se lanzaron de allí, suicidas. La música es un poder increíble. El poder que tiene es inimaginable sobre nuestras emociones. Mire, me he descubierto a mí mismo cantando una cancioncilla olvidada, que estaba por allá en los archivos de mi memoria, por allá empolvada ya desde hace tiempo. Y de acuerdo a cierto estado de ánimo, de pronto surge esa canción en mi mente y empiezo a cantarla sin saber cómo hice la conexión y a qué horas. Pero cuando analizo la letra me doy cuenta que es exactamente, refleja exactamente la situación emocional que estoy viviendo en ese momento. Así de poderosa es la música. Queda ahí grabada y queda modelando y modulando nuestras emociones. Analice usted un poquito las letras de las canciones, de esas que más le gustan, a ver qué encuentra. Puede encontrar cosas muy interesantes. Y a través de eso puede descubrir muchas cosas sobre usted mismo. Nos identificamos constantemente con nuestras emociones negativas y quedamos atrapados en las emociones negativas, como si hubiéramos caído en un pantano que intenta sumergirnos. No sé por qué es tan fácil caer en emociones negativas. Mucho más fácil que caer en emociones positivas. Y quedamos ahí presos. Cada vez nos hundimos más en esas emociones que nos deprimen, que nos paralizan, que no nos dejan hacer cosas.
tenemos a veces propósitos, objetivos en la vida y queremos llevarlos a cabo y no podemos porque esas emociones nos mantienen ahí anclados, nos mantienen ahí presos de esos sentimientos negativos. El centro emocional inferior, ubicado en el plexo solar, gasta enormes cantidades de energía que podríamos usar en los dos centros superiores. Se dice que tenemos un centro emocional inferior que funciona acá, en el plexo solar, esta parte de acá, a donde confluyen una cantidad de determinaciones etéricas, digamos, de nuestro cuerpo vital. Por eso es que cuando uno siente una emoción, la sientes ahí, ¿sí? Acá, como en el estómago, en la parte de acá, la boca del estómago, dice uno. Bueno, en ese centro emocional inferior, porque ahí se procesan esas emociones negativas inferiores, se gasta mucha, pero mucha, pero mucha energía. Las emociones Mire, después de una emoción fuerte a veces uno queda extenuado, totalmente extenuado. ¿Cómo era el gasto de energía? Y también estamos hablando acá de dos centros superiores, el centro intelectual superior y el centro emocional superior. El emocional superior está ubicado en el chakra del corazón y tiene que ver con emociones místicas, emociones profundamente místicas y muy elevadas, de una vibración muy alta, inspiradoras. Y el centro intelectual superior, a diferencia del inferior, se ocupa de altas matemáticas, de problemas físicos elevados, superiores, bueno, todo lo que tiene que ver con el intelecto más refinado. Entonces, la energía que deberíamos usar en esos dos centros superiores se gasta en emociones bajas, inferiores. Se me ocurre en este momento que hay una cuestión en la que es muy común gastar energía en ese centro inferior de las emociones y es en las telenovelas, películas y partidos. Eso exige mucha energía de nosotros y la desperdiciamos tontamente en esas cosas, ¿sí? Bueno, ponernos por encima de nuestras emociones es sobrepasar lo humano y alcanzar un nivel superior. Lo normal es que las emociones nos dominen. Bueno, yo no diría lo normal, lo común. Lo común es que nos dominen las emociones. Lograr salir de ese dominio, ponerse por encima del control de las emociones inferiores, es alcanzar niveles más allá de lo humano, de lo simplemente humano. De ahí se puede concluir que las emociones inferiores, como lo dije desde el comienzo, tienen un poder increíble en nuestras vidas, moldean nuestras vidas. Prácticamente nuestras vidas han sido construidas con base en esas emociones inferiores. A veces hacemos conciencia del enorme peso de nuestra vida emocional y del aterrador peso de nuestro pasado. Muy de vez en cuando ocurre eso, que uno se da cuenta de hasta qué grado, hasta qué punto su vida emocional influye en uno, ¿sí? Y hasta qué punto nuestro futuro está construido con las emociones del pasado. Podemos hacer tres cosas ante nuestras emociones. Una, bañarnos en sus sucias y pantanosas aguas. Les dije desde el comienzo que había utilizado unas palabras muy sugestivas, ¿no? Ahí está. Bañarnos en sus sucias y pantanosas aguas. Emociones de resentimiento, emociones de ira, emociones de venganza, emociones de celos, emociones de autocompasión, emociones de placeres frustrados, bueno, aguas sucias, emociones bajas, ¿no?
2. Conceptualizar la vivencia intelectualizando la experiencia emotiva. Conceptualizar la vivencia emocional. Procesar eso a nivel del intelecto y entender el proceso mental, a través del proceso mental, cómo se han generado esas emociones. Pues suena interesante, ¿cierto? Porque eso desmonta el poder de la emoción y ya que la atención se desplaza a la parte del pensamiento, a la parte cerebral, a la parte mental. Pero hay una tercera opción más interesante, mire, observar lo que pasa en nuestro interior sin juzgar, sin rehuir, sin conceptualizar, solo entendiendo cómo funcionan esas emociones, dónde se generan y cuán poderosas se yerguen ante nosotros. Quiero repetir esto. Observar lo que pasa en nuestro interior sin juzgar, sin rehuir, sin conceptualizar, solo entendiendo cómo funcionan esas emociones, dónde se generan y cuán poderosas se yerguen ante nosotros. Ser observadores de todo ese proceso que se da dentro de uno, en el cual terminamos arrodillados ante nuestras propias emociones. Podemos ir desmontando su mecánica del pasado, tratando de estar en actitud de observancia, observándonos, ¿sí? Tratando de estar observando con una actitud neutra, convertirnos en objeto de estudio de nosotros mismos. Es muy difícil eso, es muy difícil, porque nos identificamos con las emociones, porque ellas nos envuelven, nos bañan, nos permean por todas partes, nos dominan. Y volverse impermeable a las emociones es muy difícil. Estar neutro y solo observar cómo se apoderan de nosotros y sin juzgar desde un punto de vista central, es difícil, pero no es imposible. Debo preguntarme constantemente, ¿cómo surgió mi emoción más negativa en mi vida? O sea, mi vida está caracterizada por una emoción negativa. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es esa emoción? ¿Dónde inician sus raíces y cuál es su alimento? De pronto puede ser la autocompasión, o de pronto puede ser el resentimiento, o de pronto puede ser la ira, la envidia, de pronto puede ser el orgullo, ¿no? Me siento superior a todo el mundo. ¿Cuál es esa emoción que domina mi vida? ¿Cómo surgió? ¿Dónde surgió? ¿Dónde están sus raíces? ¿Qué es lo que alimenta esa emoción? En el diario vivir, lo que hago durante el día, cómo esa emoción crece, de qué se está alimentando, de qué acciones, de qué palabras, de qué actitudes, de qué tipo de amistades. Tercero, ¿cuáles son los 3 acontecimientos del pasado que dejaron en mí una profunda emoción dolorosa? Esa es otra cuestión que se puede hacer también por escrito. En mi pasado hubo muchos acontecimientos que me marcaron, pero voy a destacar 3 que me hirieron, que me vulneraron, que me hicieron sufrir mucho, profundamente. ¿Cuáles fueron esas 3 acciones, esos 3 hechos, esos 3 acontecimientos que me dañaron tan profundamente que todavía me siguen causando daño? De pronto puede estar eso en la niñez, de pronto pudo haber sido una violación, o de pronto pudo haber sido un desamor de parte de mis padres, o de pronto pudo haber sido los malos consejos de una persona que me decían que yo era superior a todos.
Y si era una mujer, pues que era una reina, que era la más bonita, la más inteligente, que era perfecta. O si era un hombre, pues que, no sé, bueno, tantas situaciones. ¿Qué acontecimientos en mi pasado viví en soledad y sin verbalizarlos? Esto hace eco de la biodescodificación biológica. Acontecimientos traumáticos de mi pasado vividos en soledad y que no fueron verbalizados. Cuando uno verbaliza las cosas, está contribuyendo a la salud emocional propia. La gente que es expresiva y cuenta todas sus emociones y exterioriza, esas personas no tienen problemas mentales, nunca los tendrán, porque sacan esas fuerzas emocionales a flote y las comparten. Pero el que se calla, el que guarda para adentro, el que come callado, el que se envenena con sus propios sentimientos, esa persona sí tiene problemas y va a sufrir graves consecuencias, o las está sufriendo no solo a nivel emocional, porque eso también se plasma en el nivel físico, en la salud. Hay muchas enfermedades que se curarían con curar ciertas emociones, yo diría que todas. Desde el punto de vista de la bioscodificación, toda enfermedad es resultado de una emoción mal digerida, mal procesada. Entonces, ¿qué cambiaría en mi pasado si pudiera? ¿Qué cosas de mi pasado cambiaría yo si pudiera? Esta pregunta me ayuda a detectar mis emociones negativas